orientación lacaniana. Quizá esto a lo mejor resulte un poco extraño a los que no están familiarizados con el psicoanálisis, pero dentro del psicoanálisis, bueno, pues hay distintas orientaciones con diferencias notables entre ellas. Y bueno, simplemente no es cuestión de aclarar ahora cuáles son las diferencias entre las corrientes psicoanalíticas, pero sí situarme claramente dentro de esa orientación lacaniana, ¿no? Mi interés por el psicoanálisis empezó porque antes de ser profesor en la facultad, antes de ser profesor en la Universidad de Cádiz, estuve trabajando de maestro 9 años, de maestro de educación infantil, y ahí fue donde empezó a surgir con más interés esto de acercarme al psicoanálisis, sobre todo por dar respuesta a determinadas cuestiones que me encontraba en la práctica con los niños, o sea, problemas con los niños y niñas que no funcionaban, que no respondían, con problemas, con dificultades y sobre todo con dificultades mías para entenderlo. Y el psicoanálisis me abrió una ventana que, bueno, pues desde entonces no he abandonado. Para mí fue muy revelador lo que el psicoanálisis podía aportar a la práctica educativa. Aunque también ahora quiero también señalar que el psicoanálisis no es una filosofía, no es una ciencia, no es una teoría de la educación, no es una teoría, en fin, no es nada de eso, pero puede ser todo eso a la vez, ¿no? Porque el psicoanálisis ha sido yo lo situaría más bien como un discurso que ha venido a dar cuenta de una práctica clínica inventada por Freud, que es una práctica basada básicamente en la suposición de la existencia del inconsciente y, por lo tanto, de cuestiones que nos condicionan o nos determinan más allá de lo que con la conciencia creemos que podemos abarcar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues el psicoanálisis puede dialogar con la pedagogía, pero no puede sustituir a la pedagogía, ni se puede hacer una pedagogía o una ciencia de la educación a partir de la teoría psicoanalítica, ¿no? Entonces, en ese sentido viene la parte esta de dialogar entre nosotros, entre pedagogía y psicoanálisis, que de alguna forma es lo que yo he venido haciendo prácticamente conmigo mismo, hasta que conocí a Edu. No lo quiero limitar solo a la cuestión de Edu, porque es verdad que ha habido otros compañeros que han tenido también interés en la filosofía y en cuestiones así un poco más teóricas, que sí que se han acercado con interés a mis planteamientos. Pero bueno, es verdad que desde que Edu y yo coincidimos en la facultad, pues empezamos un poco esta conversación que hoy, bueno, hacemos en público, porque prácticamente lo que hoy queremos hacer, por lo menos esta es mi idea, es seguir con nuestras conversaciones, pero ahora compartiéndolas, en este caso, pues, con algunos compañeros o con alumnos o con amigos que también tienen interés en la temática, ¿no? Ya, yo creo que como presentación, vale. Sí, genial. Yo, bueno, en mi caso, nunca he estudiado oficialmente ni me he formado específicamente, ¿no?, en una perspectiva psicoanalítica, pero siempre desde que comencé a trabajar en 2005 o 2006 como educador social, y tuve mis primeras experiencias profesionales con chavales y chavalas que tienen historias muy complicadas, sí que empecé a coquetear, ¿no?, a aproximarme a perspectivas de ciertas perspectivas psicológicas, ¿no? Por ejemplo, estoy muy cerca de la Gestalt, ¿no? Incluso alguna formación, y también sobre lecturas relacionadas con el psicoanálisis, que desde la pedagogía propiamente, porque no era una lectura directamente del psicoanálisis, pero sí que estaban inspiradas desde la pedagogía con una inspiración psicoanalítica, porque si conocemos todo a Philippe Méry, ¿no?, en la tradición francesa, en la que muchos autores sí que tienen un peso, un reconocimiento y un lugar, cierto enfoque psicoanalítico, que igual en España pues no tanto, y bueno, está bien ahí. Y luego colegas también latinoamericanas, argentinas, ¿no?, que también tiene mucha influencia, y ahí sí que está como muy marcado, como digo, con mucha influencia. Y cuando luego estuve realizando mi tesis doctoral, años después, a propósito de mi interés por los chicos adolescentes con experiencias de dificultad en sus estudios, en la relación con sus estudios, a mí me interesaba siempre desde un sitio que era la experiencia personal, lo que podemos llamar el sujeto, ¿no?, la subjetividad. Y no encontraba habitual en la literatura más convencional sobre abandono escolar, sobre fracaso escolar, que se hablase de ese sujeto, ¿no?, sino que se hablaba de alguien que era un estudiante o un adolescente, es decir, se tipificaba, se categorizaba a esa persona, y a partir de ahí es que podíamos pensar en qué le pasaba en el mundo, pero sin entrar en esa cuestión de quién es esa persona en concreto y cómo está viviendo, pensando, sintiendo y experimentando, ¿no?, su experiencia del mundo.
Entonces, bueno, pues por ahí sí que estuve leyendo algunas cositas y he estado ahí, como digo, siempre en esa zona en la que me siento muy cómodo, aunque a veces pueda darme un poco de vértigo, que es en los márgenes de muchas disciplinas, ¿no? Pensando ahí en los márgenes de estas cuestiones, ¿no? Y con el psicoanálisis y con estas conversaciones que mantenemos de vez en cuando, últimamente parece un consultorio, se lo digo así medio en broma a Fernando, pero a lo mejor estoy estudiando pensando en alguna cuestión y le grabo un audio, se lo dejo ahí por el WhatsApp y ya después espero que me responda y tenemos estas conversaciones en diferido también, que como decía Fernando, bueno, queríamos hacer extensiva a otros colegas, a otros compañeros, a otras personas interesadas y a ver qué nos daba de sí, ¿no? De hecho, bueno, la idea de hacer esta actividad surge fundamentalmente a raíz de los inicios, yo creo que fueron los inicios de este confinamiento, cuando comentaba con Fernando, lo agobiado que estaba, como tantos padres, tantas madres, ¿no? Acompañando a nuestro hijo, en el caso a mi hijo, de 9 años, en su deber de clase, ¿no? Y me ponía ahí bueno, además del enfado propiamente dicho, de la situación, de la incertidumbre, de toda la situación también más general que estaba viviendo, sí que me dio por pensar y estaba ahí dándole muchas vueltas a esta cuestión de cómo intentamos, bueno, acompañar a los hijos durante esta época está siendo complicado en muchos sentidos, pero en relación al trabajo de la escuela, yo creo que lo que nos hace pensar, o a mí me lo hacía pensar, es la cuestión de si nosotros, qué lugar ocupamos como padres, como madres, en el acompañamiento educativo de nuestro hijo, o en el acompañamiento escolar. Y de ahí saltaba una pregunta que me he hecho otras veces y es la que le proponía así como primera cuestión a Fernando, que era cuál es el lugar propiamente dicho de los padres y de las madres y cuál es el lugar de los maestros y de las maestras, ¿no? Desde el punto de vista de que yo entiendo que una criatura necesita salir de casa, salir de la red de relaciones, del triángulo que se forma, o, ¿no? Depende de las personas que pero ese triángulo padre, madre, hijo, y tener relaciones con otros adultos, en este caso de los maestros, relaciones significativas, que tienen otra cualidad y que son necesarias para ese hijo, para ese niño, para esa niña. Y a partir de ahí era un poco la cuestión, ¿no?, que yo te planteaba de inicio. No sé si quieres que empecemos por aquí, ¿te parece? Bueno, si quieres podemos comentar un poquito eso, porque ya estuvimos, pues, hablando un poco acerca de como compartía contigo, lo necesario que es para el niño salir del núcleo familiar, vamos, en el núcleo familiar muchas veces el niño está atrapado, bueno, atrapado, no es exactamente atrapado, pero sí está inmerso en la dinámica de goce de los padres. Esto habría que aclarar también un poco qué es lo del goce, porque hay algunos términos que os van a resultar un poco extraños, ¿vale? Pero yo creo que a lo mejor durante la conversación los vamos a ir aclarando, más que ir aclarando ahora o tratar de definir qué es lo que es el goce, ¿no? Pero básicamente, por iniciarlo por algún lado, eh, podríamos decir que para el niño se plantea la cuestión de qué tipo de objeto es él para tapar la falta de la madre, en el sentido de por qué mi madre ha deseado tenerme, por qué mi madre y mi padre quisieron tenerme, qué quieren de mí, porque siempre que se enfrentan a la cuestión, cualquier sujeto que se enfrenta a un otro, hay esta pregunta acerca de qué me quiere, qué es lo que espera, qué es lo que desea con respecto a mí, pero también cómo, de alguna forma, qué objeto soy. Objeto en el sentido, que esto es otra de las cuestiones que introducen el psicoanálisis, cuando decimos el objeto soy lo que le gusta mirar a mi madre, soy lo que mi madre quiere comerse. Cuando digo lo de comerse, son cosas que las tengo que aclarar, porque a lo mejor puede resultar un poco raro, pero el niño si escuche eso de te como a besos, y bueno, pues, que quiere comerme, que quiere mirarme, que quiere oírme, o no quiere verme, en esta dinámica es la que está de alguna forma inmerso el niño. Y claro, es una dinámica de la que debería salir para poderse orientar en relación a su deseo. Es difícil que ahí, estando preguntándote todo el tiempo qué objeto eres o qué quieren de ti, puedas encontrar un lugar propio, digamos, ¿no? Que no sea estando siempre basado en la pregunta del otro.
en ese sentido, la escuela permite una salida de esa dinámica que podríamos decir también, a lo mejor estoy empezando con términos demasiado complicados, si a lo mejor utilizo un término más clásico, como puede ser la triangulación edípica, o sea, de uno de los primeros descubrimientos de Freud, de cómo el niño está inmerso en un triángulo entre el deseo del padre, el deseo de la madre, el nombre del padre y su posición como sujeto, bueno, pues quedarse ahí siempre es... de hecho, yo, antes de conectarme, yo también estaba pensando, se escuchan muchas noticias acerca de lo cómodo que estamos los adultos en nuestra casa en esta situación de confinamiento. Es una cosa que cuando ves las noticias y tal, no para de salir lo de, bueno, es que la vuelta a la normalidad, en casa estoy muy bien. Yo diría que eso se puede escuchar en general en la gente que no está con su familia. Vamos, cuando digo con su familia, no es digo con sus ascendientes, ¿no? Porque lo he escuchado en adolescentes, lo he escuchado en universitarios y lo he escuchado también en niños, lo de qué ganas de poder salir de aquí, de la mirada de mi madre, de la voz de mi padre, de toda esta... Sí, sí. No, precisamente una de las cosas de las ideas que tenía anotadas tenía que ver con eso, con la idea de salir en ese doble sentido. Salir simbólicamente, esto que estabas contando, ¿no? De salir del triángulo edípico o salir de esa red de relaciones en la que nos convertimos en un objeto. Y también salir físicamente, justo lo que estabas planteando ahora. El confinamiento lo que nos limita es la posibilidad física de salir y, por lo tanto, de estar fuera del alcance de esa, vamos a decir, bueno, persecución permanente, yo lo digo así como padre, que tenemos con nuestro hijo, de estar pendientes de hasta el momento de saturación, ¿no? De negar su posibilidad de ser del modo en que desee en ese instante, como nos pasa de otro modo a cualquiera de nosotros. O sea, si eso mismo lo pensamos, yo creo que si lo podemos pensar para mí mismo, lo puedo pensar para mí mismo, lo entiendo, pero cuando me pongo en relación con mi hijo o nos ponemos en relación, ahora lo pensaremos así en la escuela, ¿no? Con un otro, la cosa cambia, automáticamente nuestra colocación, nuestra disposición varía, ¿no? Y percatarse de eso yo creo que es todo un descubrimiento sí. para la pedagogía, ¿no? Sí, sí. Otra de las cosas que también, cuando empezamos a hablar sobre esto del confinamiento y los padres como maestros de los hijos y tal, todas las dificultades que puede haber en torno a los niños están presentando muchos problemas al hacer las tareas con sus padres y los padres se están encontrando con muchos problemas porque el decir, siéntate, atiéndeme, no, o sea, ahí se pone en juego una cosa que si la viéramos desde fuera veríamos que es radicalmente distinto en cómo un niño se sienta o se pone a trabajar o escucha o no escucha a un maestro. Con el padre, con la madre, siempre va a haber me distraigo, no quiero, ahora ¿por qué? Empieza toda una queja, ¿por qué te tengo que hacer caso? Esto no lo entiendo. Siempre se va a articular ahí algo en torno a la demanda y en torno a que, también a generar un poco la falta en el otro que no se va a dar, que no se da en la escuela. A ver, no se da en la escuela, también todo hay que decirlo con cierta cautela, ¿no? O sea, porque no es verdad que, digamos, la cuestión del goce y la problemática del deseo esté solo circunscrita a la familia. Los maestros, las maestras van a la escuela con su propio goce y los niños también van con sus síntomas y más todavía cuando, aquí hay varias maestras de educación infantil, que no lo estoy diciendo por ellas porque las que están son buenas maestras, pero sí que he visto muchas maestras que entienden su posición como maestra casi como un segundo maternaje, como si fuera, tengo que hacer como de madre. Y de hecho hay cierta representación social, se habla de una feminización de la educación infantil, donde el 98% pueden ser mujeres, y se considera una profesión de mujeres porque es como propio hacer como una prolongación de la madre. De hecho, las guarderías, las escuelas infantiles se consideran un poco como un segundo hogar, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber maestras que vayan a tratar a los niños, incluso a tapar eso de su falta o algo de su deseo de ser madre
que lo ponen en juego en esto de voy a cuidar a niños pequeños, ¿no? Que no es que... Pero no son nunca el otro fundamental, digamos. Decimos desde el psicoanálisis, los padres ocupan el lugar del otro fundamental, ¿no? Es el primer otro, el de los cuidados fundamentales y sobre todo tienen que ver con un deseo de haberte tenido a ti, que no está en la maestra. La maestra, digamos, es como un otro de segundo nivel, ¿no? Y ahora que hablo de este otro, eso quizás sería también otra de las funciones de la escuela, que me parece, más que de la escuela, de las que pueden hacer los maestros y las maestras, que es precisamente aportarle a los niños este otro, digamos. Es verdad que cuando hablo de otro, quiero situarlo, lo tenéis que representar como un otro con mayúsculas. Es decir, es un otro que es más... no estamos hablando del otro como semejante, de otra persona, sino un otro que es el depositario del lugar de lo simbólico, del lenguaje, bien, pues este otro fundamental genera unas condiciones a las que tú de alguna forma te pliegas o en las que tú creces. Lo que aporta la escuela es el tener otro, digamos. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. Si a ti en tu casa te están viendo siempre como un niño mimoso, vamos a decir, caprichoso, más que mimoso. Qué caprichoso eres, qué caprichoso eres. El salir de ese lugar de ser el caprichoso, o sea, el ir a la escuela te puede ofrecer la oportunidad de salir del lugar de ser el caprichoso en el momento en el que te encuentras con otro que te ve de otra manera, te mira de otra manera. Entonces, a eso me refiero con ese otro. Porque eso te ofrece una oportunidad de salir de la repetición en el sentido de estar situado siempre en la misma posición, o bien resistiéndote a ser el caprichoso, o bien respondiendo siendo el caprichoso. Esto a mí me parece fundamental. Entonces, claro, confinar a los niños es someterlos a un único otro, digamos, ¿no? Claro, estamos dando por sentado que, bueno, que compartimos que lo que están haciendo ahora como deberes y lo que, vamos a decir, el artificio que estamos compartiendo como sociedad de parecer que no ocurre nada y que es posible sacar el curso adelante y que educar tiene que ver con que se resuelven los deberes y tal, es una manera que, bueno, la que hemos encontrado, vamos a decir, como sociedad para seguir adelante, pero que evidentemente no tiene que ver con lo educativo, ¿no? Porque lo educativo sería otra cosa, ¿no? Creo que está sobreentendido esto, no hace falta insistir en ello. Pero en este último... Sí. Estaba diciendo ahora del otro, yo sí justo estaba pensando en el mismo ejemplo, la típica situación que probablemente hayamos vivido cualquiera de nosotros, de nosotras, que es que te vas con tus tíos o te vas a un campamento de verano o a tu madre o con la maestra y de pronto se están contando tu madre o tu maestra algo y parece que estuvieran hablando de seres humanos distintos, ¿no? Esto yo creo que es como muy reconocible en cualquiera de nosotros. Claro, la cuestión está en esta lectura tan interesante, ¿no? Cómo pensar que la escuela es ese sitio en el que esto es posible y que esto es saludable para el crecimiento, para ese proceso de subjetivación, ¿no? Para ese crecimiento de cada criatura y que algo que debería estar en primer plano. Es decir, algo sobre lo que deberíamos hablar y poder sostener más la escuela desde este sitio. Yo tengo la impresión, ahora me dirá y también que se anime la gente si eso, por aquí por el chat a ese lugar de lo escolar y el discurso y la narrativa, ¿no? De hacia dónde nos proyecta, ese otro de lo que significa hoy ser alumno y estar en la escuela, crecer y estudiar, tal, está en un lado muy distinto, ¿no? De esto que estamos hablando ahora mismo. Totalmente. Te iba a decir también antes, en relación a lo de las tareas que estabas diciendo, porque es que yo veo a los niños que están en una situación en este contexto, o bien, digamos, inmersos en la dinámica familiar esta del goce que estoy llamando, o bien solos, porque cuando se les deja ante las tareas, la tarea también la tienen que hacer, digamos, solos. Muchas veces son delante, no tanto los pequeños, pero sí a los adolescentes, lo que pretenden es que ellos se descarguen tal, que lean, que vean un vídeo. Hay una cuestión en esto también de la falta de la presencia del cuerpo, porque una imagen no es un cuerpo. O sea, a mí
es la imagen del cuerpo. A mí me sigue resultando extraña esta situación de hablarte a través de una pantalla y de que haya gente ahí que yo no estoy viendo y que no están los cuerpos. Y esta presencia del cuerpo también falta para los niños que en una situación como esta, y a mí me parece esencial, vamos, la presencia del cuerpo. También porque con esa soledad es que se espera que los niños hagan una tarea. La verdad es que no sé muy bien por qué se espera que hagan la tarea, porque si lo miras desde cierta óptica, los niños hacen esas cosas un poco por amor, o sea, por recibir un algo del otro. No se entregan a hacer las tareas escolares porque las tareas escolares les interesen en sí mismas, que sí que sería deseable que les interesaran en sí mismas, ¿eh? Eso sería lo deseable, pero a lo mejor hasta se interesarían, o sea, pueden interesarse en la propia tarea, pero por la intermediación de de un otro con cuerpo y del que el niño entiende que está esperando algo de él. A eso me refiero con lo del amor, ¿no? Entonces, sí. No, estaba pensando, por ejemplo, desde otras perspectivas, ¿no? Bueno, todas las teorías críticas que conocemos llevan hablando décadas, ¿no? De la escuela como aparato ideológico del Estado. Me estoy remontando, ¿no?, a Althusser, la década de los 60 en adelante, perspectivas marxistas críticas, Bollis y Gintis, toda esta crítica economista que se hizo, y de la idea de que la educación como proceso de domesticación, ¿no? La educación, la escolarización, siendo preciso, la escolarización como proceso de domesticación, ¿no? Y como proceso de socializarte, lo que significa una rutina, un horario, unas tareas, y el plegarte a una actividad que probablemente no tenga ningún sentido para ti, y si no tiene sentido, ya me diréis cómo moviliza lo educativo, cómo se moviliza el sentido de alguien si no lo tiene, ¿no? Pero leído de lo que estás diciendo, que yo también lo he pensado, esta idea de lo hacen por amor, claro, yo esto lo percibo perfectamente en mi hijo, ¿no? En mi hijo, porque ese amor lo veo en poder aportar algo a lo que nos da orden en la casa, a lo que corresponde hacer para estar medianamente de pie y después tener tiempo para. Y fijaos, me parece como de mucha importancia valorarlo desde esta perspectiva, pero a la misma vez me da mucho vértigo pensar que desde tan pequeños le estamos poniendo ante situaciones de tener que ellos sostener eso. No sé si... Sí, pero no es que los pongamos, es que es una cuestión, digamos, humana. Es que si no, digamos, o es en relación al deseo y el deseo siempre está articulado a otro, o no tenemos otro motor, no tenemos algo que nos mueva o algo que nos impulse a hacer algo. Siempre es por ser alguien para otro, por estar para otro, no tenemos otra manera, digamos, de ser solos, autónomos o autodeterminados, ¿no? Como hablábamos. Autosuficientes o autogenerados, o como si fuera, como muchas veces parece en la psicología evolutiva, que el niño es solamente una cuestión de un despliegue casi natural de etapas que se van sucediendo, madurativas, casi porque la propia neurología madura. Las cosas desde el psicoanálisis, desde luego, no son así. Sin embargo, la propia noción de aprendizaje con la que funcionamos habitualmente en la escuela y en lo escolar va por la misma línea. La idea de como si... ya no la imagen simplista, aunque se pueda repetir, de que un maestro o una maestra transmite un conocimiento de forma unidireccional, no solo eso, sino la idea de que pareciera que aprender tiene que ver con que alguien está como evolucionando cognitivamente o exclusivamente de una manera cognitiva, en el peor sentido posible, que podamos hablar de cognitivo, porque lógicamente siempre hay algo cognitivo en cuanto que afecta al cerebro, pero no es lo mismo pensarlo así que pensarlo como experiencia en el mundo, que yo creo que es lo que se estaba planteando hasta ahora, ¿no? Esa idea de, por ejemplo, la idea del cuerpo que tú estabas exponiendo ahora. Yo mismo me estoy imaginando, estoy proyectando cómo serán mis clases cuando este semestre casi no he tenido clase, pero pensando en el curso próximo, si no me van a dejar o no voy a poder estar en la clase con mis estudiantes, es que para mí es inconcebible imaginar lo que para mí es lo educativo, que es el pensar juntos y el estar en ese momento, en esa hora de clase, ¿no?, que dice Recalcati, pudiendo intercambiar impresiones, sintiendo, riéndonos, no sé. Es como, y sin embargo, claro, eso me conecta con la idea de que no podemos hablar de educación a distancia.
podremos hablar de formación a distancia, en el mejor de los casos, o de instrucción a distancia, o de hacer un curso y bueno, ya está. Pero de educación yo no creo que podamos hablar de educación a distancia, ¿no? Por esto que estamos comentando. Sí, sí, eso lo suscribo totalmente. Vamos, no puede haber una enseñanza a distancia, puede uno aprender cuando ya está causado por algo y puedes buscar información y tal, pero digamos, la educación para mí guarda relación con un vínculo. Es un vínculo que se pone en juego, es un vínculo en este caso educativo, no es el vínculo entre padre y madre, pero es un vínculo. Y para el vínculo hace falta la presencia. No. Otra cosa es que una vez generado el vínculo, tú puedas sustituirlo porque, bueno, con otro tipo de intercambios, ¿no? Digamos. Pero además, iba a decir ahora, otro tipo podemos hacer una metáfora, digamos. Es como la imagen sustituye la presencia, pero porque metafóricamente tenemos la capacidad, digamos, de sustituir. Pero esto es una cosa, ahora ya sería más en una dimensión clínica, o sea, desde una mirada clínica, ¿vale? El que no se ha pensado en absoluto. Hay gente hablando en el chat, a ver si ahora contestamos, ¿vale? Que estoy viendo aparecer ahí, pero no me da tiempo leerlo mientras que dé contexto. Esta cuestión de la imagen en la pantalla, lo que puede significar para sujetos psicóticos, a lo mejor esto tengo que aclararlo también, porque hablar desde el psicoanálisis no es una psicología tampoco y tampoco es una psicopatología, pero sí hablamos de estructuras clínicas que guardan relación con determinadas posiciones subjetivas, ¿vale? Con determinadas formas de sostenerte en el mundo, de anudarte y de ser capaz de sostenerte. Vamos a dejarlo en ser capaz de sostenerte en el mundo. Para el psicoanálisis, lo que la gente llama la normalidad sería para nosotros la neurosis, porque no hay manera de ser humano sin tener síntomas, sin tener, o sea, todo lo que nosotros llamamos nuestra personalidad, nuestros intereses, nuestros gustos, o son, digamos, subproductos de la pulsión, sublimados, o, digamos, bueno, articulados como uno puede de una manera sintomática en la neurosis, pero en la neurosis sí hay esta capacidad de hacer metáfora. De hecho, el síntoma viene a ser como una metáfora. El síntoma es una metáfora de algo, digamos, vamos a dejarlo en reprimido, ¿vale? Por ahí. Pero claro, el sujeto psicótico precisamente por lo que se caracteriza es porque la dificultad que tiene para poder sustituir una cosa por otra y hacer la presencia de una imagen en la pantalla para un niño o un adolescente psicótico puede ser sumamente inquietante, porque no tienen los recursos como para decir, sé que de lo que estoy hablando ahora es un poco complejo, pero en la escuela hay niños neuróticos, pero también hay muchos niños psicóticos. El desconocer estas cosas, el cómo se enfrenta a la realidad o cómo de distorsionada puede ser la realidad para un niño que está cursando una psicosis infantil o que la está construyendo, o que el tratarnos a todos igual, digamos, sin establecer la diferencia que esta diferenciación clínica nos permite, puede llevarnos porque se están dando muchas circunstancias de niños que abandonan ahora mismo las tareas escolares y se piensa solamente en la brecha digital, en que los padres no acompañan, en las diferencias sociales y diferencias culturales que hacen que los niños... Pero no se está hablando nada de lo que puede significar para determinados sujetos tener que confrontarse ahora a una imagen de ordenador o a la ausencia de la presencia humana, ¿no? Era una nota que quería. Si quieres, vamos un poquito al... Te iba a decir que había ahí alguna... Yo no estaba mirándolo, pero como no era automático que bajaba, me quedé arriba y no me había dado cuenta, perdona. Bueno, Esther estaba comentando en relación a esto, estábamos hablando del cuerpo, ¿no? Dice que el cuerpo, cuando hay un cuerpo del que se fían y de alguna manera media, es posible construir un sentido propio sobre el hacer, que siempre es un hacer en relación. Yo entiendo que tiene que ver con esta idea, ¿no? De cuando los niños se fían de alguien que es lo que estabas diciendo, ¿no? Que es corpóreo, ¿no? Así, sí.
que pueden agarrar, que pueden besar o que pueden mirar de soslayo y odiar, no sé, pero que es real en ese sentido físico, ¿no? Interaccionar. Y que de pronto cuando la interacción se da en lo virtual, hay una disociación de la experiencia que hay que elaborar y hay que reajustarse, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que podemos relacionarlo también porque hay una pregunta ahí de José Antonio, que creo que está justo debajo de la de Esther, que dice que si podríamos definir qué entendemos por educación, lo cual es un problema, y si ello conlleva un cuerpo o no, ¿no? Pero yo sí podría, digamos, desde el psicoanálisis, no definir la educación, pero sí acercarme un poco a decir algo de alguna función fundamental que tiene que ver, que puede hacer la educación, que debería hacer, yo entiendo, y que tiene que ver con que eso conlleva necesariamente el cuerpo, ¿no? Y es la cuestión, ahora tendríamos, es otra, bueno, hay que definir algo o adentrarnos en cierta terminología. Es la cuestión de la, digamos, suena mal, pero Freud le llamaba domesticación de las pulsiones o la represión de lo pulsional. Claro que ahora habría que aclarar qué es eso de lo pulsional, ¿no? Porque lo pulsional guarda relación directa con el cuerpo. La pulsión, digamos, que es lo que viene en los sujetos humanos a sustituir al instinto que está presente en los animales. Los animales tienen un instinto que les dice cómo hacer con su cuerpo, cómo satisfacer las necesidades, digamos, biológicas, cómo alimentarse. Cualquier animal, sin que nadie le enseñe absolutamente nada, sabe qué es lo que tiene que comer para subsistir y aunque se le aísle de todos los miembros de su especie, el instinto, digamos, hay un saber ahí escrito que le dice el cómo hacer, ¿no? El sujeto humano no tiene instinto por el hecho de hablar, por el hecho de que la satisfacción de nuestras necesidades tengan que pasar por el lenguaje y también por el hecho de nuestro nacimiento, digamos, prematuro, porque nacimos absolutamente inmaduros comparados con cualquier otro, pero sobre todo es un hecho de lenguaje. No tenemos instinto y tenemos esto que es la pulsión, que es como, digamos, lo que pulsa, digamos, la parte del instinto, por definirla así muy burdamente, ¿vale? Sería como la parte del instinto que no tiene el objeto de la satisfacción, sino solamente siente como el impulso. Pero no sabe, el sujeto humano no sabe con qué satisfacerse. Bueno, de hecho, la pulsión en sí misma, Lacan dice que es acéfala, y Freud la definía como autoerótica, o sea, la pulsión solamente quiere satisfacción, pero no sabe con qué. De alguna forma, el que la pulsión, digamos, sea contenida y derivada hacia otro tipo de satisfacción, para mí forma parte del cometido de la educación. Me explico. Freud decía algo así como que las mejores condiciones humanas, las que consideramos más loables, más deseables, provienen precisamente de nuestra parte más indeseable, más pulsional, porque la pulsión solamente la pulsión no quiere el bien del otro, no busca el bien común, no busca el compañerismo, busca solo y exclusivamente, digamos, la satisfacción. El hecho de que en la escuela se pueda, utilizando términos freudianos, encontrar objetos o situaciones en las que la pulsión pueda sublimarse, es decir, satisfacerse parcialmente, satisfacerse el sujeto, no satisfacer tanto la pulsión, para mí eso es una cuestión que debería estar presente, que la escuela debería tener presente. Es decir, ofrecer objetos, en el caso de la escuela serían básicamente culturales, en los que el niño pueda encontrar una satisfacción sustitutiva. El hecho del deseo de aprender deriva también de una cuestión pulsional. El deseo de saber, en origen, para el psicoanálisis, es un deseo de saber sexual. Es un interés por cómo goza, cómo disfruta, qué está pasando en la habitación de al lado, y la habitación de al lado es la de los padres, qué tiene que ver eso con la vida, todas esas preguntas
que además las vemos claramente en los niños y las niñas de infantil, que son muy preguntones y están todo el tiempo preguntando y queriendo saber, y cómo a partir de los 6, 7 años que ya, bueno, pues la represión ha operado, ya no hay esa necesidad de irme a la habitación a meterme en el mejor de los casos, claro, en algunos casos eso dura hasta bastante más, pero se ha, digamos, de alguna forma reprimido esa curiosidad por los orígenes, por la sexualidad, por el goce y tal, y se ha transformado en un querer saber otras cosas, ¿no? En ese sentido es en el que digo que esto conlleva un cuerpo, porque la cuestión pulsional es del cuerpo, no es una cuestión meramente intelectual, ¿no? Entonces, este juego de la pulsión y la sublimación, muy freudiano todo esto, porque son cuestiones así como muy, muy clásicas, a mí me parece que es una cuestión fundamental en la educación, ¿no? Sí, relacionado con esto que estás comentando, con la pregunta de José Antonio, de qué es lo educativo, qué es la educación, que pregunta estrella, ¿no? Porque claro, si la respondemos desde la escuela y desde la forma en que la escuela está constituida hoy día, pues responde, bajo mi punto de vista, a ese mandato que dije antes hegemónico de que es prepararnos para ser un tipo de ciudadano muy concreto, ¿no? Que se desenvuelva en el mundo de una manera muy completa. Yo lo conecto muy claramente con esta idea que has dicho tú antes de dejarlos solos, ¿no? Por ejemplo, con los adolescentes, pero no solo con los adolescentes, pero en el caso de los adolescentes creo que es clave, ¿no? En ese momento en el que dejan de ser niños a nuestros ojos, porque precisamente su cuerpo también nos está mostrando como si fuera otra persona, otro sujeto, y de pronto esperamos de ellos que sean autónomos o que sean autosuficientes, más bien, ¿no? Que es esta idea que también Isabel preguntaba por ahí, ¿no? Esta idea de autonomía, autosuficiencia, que en la preparación de esto y en nuestras conversaciones también te la planteaba yo desde la idea de, bueno, pues, se le ha leído a Byung-Chul Han, pero también a otra gente, sobre cómo el ciudadano contemporáneo está preparado y también desde la escuela para ser alguien que se valga por sí mismo o que es concebido incluso como si fuésemos capaces de autocrearnos, ¿no? De autodisponernos en el mundo en lugar de estar vinculados, de este modo que decía, o mediada nuestra experiencia del mundo, pues por nuestros padres, por nuestras madres o por otros adultos, como estamos hablando en relación a la escuela. Entonces, claro, al estar sustraído el sentido o secuestrado el sentido del educativo de ese relato y de esas representaciones que compartimos, hay que ir como abriendo ese hueco, ¿no? Despejando un poco el camino para poder pensar otros sentidos de lo educativo, que para mí tienen que ver con esto mismo que estabas planteando. Cómo la escuela es, por un lado, la posibilidad de salir de casa, salir del abrigo de nuestros padres, para tener la oportunidad de ponernos en relación con otros adultos que a su vez lo que hacen no es solo ponernos en relación con ellos, sino ellos como mediadores de esos bagajes culturales o esos aprendizajes culturales que son los que nos permiten que lo educativo pueda darse, entendido como ese proceso de subjetivación, de llegar a ser alguien que es capaz de entenderse cada vez mejor, sin que esto se agote jamás, ¿no? De entenderse a sí mismo en relación con otra y con el mundo a través de esas mediaciones que nos proporciona la cultura. Para, pues no sé, para no volvernos locos o para no suicidarnos, ¿no? Para no volvernos locos en este sentido más abierto, ¿no? No tan, yo creo sí, un poco lo que... con eso. Sí, lo que yo llamaba antes sostenerse en la vida es no volverse loco, básicamente, ¿eh? Es sostenerse de una manera, o sea, es saber cómo, digamos, navegar. Esto de la autosuficiencia es una cosa curiosísima porque o sea, hay una conexión ahora mismo, bueno, siempre la ha habido, ¿no? Pero ahora yo creo que es como más evidente entre el capitalismo y la ciencia, y en este caso es la ciencia psicológica, la psicología cognitivo-conductual, para transmitirnos la idea de eso, de ¿cómo le llaman? La el empoderarse, el autodefinirse, el poder, digamos... La mejor versión de uno mismo, ¿no? Sí, el emprendedor de sí, ¿no? Esta idea de ser un emprendedor de sí mismo. Eso es. También el escoger una identidad, como si eso fuera una cuestión de aquí tengo la carta de las identidades, ¿no? El muestrario de las identidades y ahora yo voy a elegir mi identidad sexual, mi identidad de goce, mi identidad... Cuando, bueno, todas esas cosas son bastante complejas y desde luego no vienen o sea, no es...
no hay esencia en el ser humano, no hay algo que nos preexista y que se venga a desplegar, ¿no? A mí, bueno, en la facultad hay una cosa que suelo trabajar, porque cuando hablamos de qué es un niño y tal, en alguna asignatura donde trabajamos sobre la cuestión del autismo y esto, siempre suele salir la cuestión de que el niño salvaje. Siempre ponen el ejemplo del niño salvaje como ejemplo de que un niño solo en el bosque, en la selva, en el campo, es capaz de encontrar por sí mismo cómo alimentarse, cómo tal, y que es un relato absolutamente, bueno, de ciencia ficción, pero que la psicología lo sigue tratando como si eso fuera, digamos, posible. El sujeto humano sin el vínculo con el otro no es absolutamente nada. De hecho, nosotros hablamos del recién nacido como un viviente. El proceso de subjetivación es una cuestión de construcción, no viene dado por nuestro organismo. Nuestro organismo en sí mismo es un organismo todo goce y por eso le llamamos viviente, porque tiene que ordenar todo, tiene que ordenar su cuerpo, tiene que construirse un yo, tiene que construir al otro, tiene que construirse una imagen, tiene que articularlo todo esto con el lenguaje, tiene que satisfacer sus necesidades a través de la demanda dirigida al otro, porque si no hay, todo pasa por el lenguaje y estas cosas sin la presencia del otro y con cuerpo es imposible que se dé. Me estaba recordando. ¿Hasta qué punto en la educación es necesaria la presencia del cuerpo? Pues exactamente igual que para que surja un sujeto es necesario el cuerpo de ese sujeto y otro cuerpo. No se puede aislar a un niño y que ya a partir de ahí él se desarrolle, digamos. De hecho, me estaba acordando del ejemplo ahora que ponías, que el otro día vimos en casa la película Peter y el dragón. No sé si la habéis visto. Bueno, es el clásico de dibujos animados de los 60 o los 70 que hicieron una película de humanos con algo de animación. Y bueno, sin hacer demasiado spoiler, aunque bueno, la película tampoco es que valga mucho la pena, un chiquillo, al comenzar la película, un niño pequeño de 4 o 5 años que va leyendo un cuento con sus padres en un coche, tiene un accidente, los padres mueren y él con su cuento se pierde en la montaña y reaparece años después. Y ahora el niño sabe hablar y sabe muchas más palabras que las que solo había aprendido entonces y sabe interaccionar de otra manera. Él vive con el dragón, pero el dragón no habla, pero lo tiene ahí de relación. Entonces, a mí lo primero que me hizo pensar fue en eso, de cómo no puedes desarrollarte en un lenguaje y unos códigos simbólicos si no tienes la posibilidad de la relación con él, ¿no? de esa mediación, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa también, también tengo que señalarla. Al mismo tiempo que está esta necesidad del vínculo con el otro y la presencia del otro, es decir, uno no puede, digamos, construirse si no es a través de un vínculo, ¿vale? De un vínculo humano. También es verdad que nuestra experiencia humana más profunda es de una soledad radical. Esto también hay que tenerlo presente, porque por mucho que haya otros, uno al final se encuentra solo con su... Bueno, el síntoma algo socializa, porque sobre todo el síntoma histérico, ¿no? Pero con la cuestión del goce, con la cuestión del fantasma, con eso se siente uno absolutamente solo. No es compartible con nadie. De hecho, por eso existe el psicoanálisis, porque cuando uno no puede más con esas cosas, va a hablarlas a algún lado para poder dar cuenta de eso, pero eso no socializa, eso no lo puedes hablar en una reunión con amigos, ni con cómo hablas de esta experiencia de, digamos, de soledad radical, ¿no? Bueno, pues a mí me parece algo también a tener en cuenta a la hora de pensar la educación. No estoy diciendo que, digamos, que es algo que tenga que abordar la educación, ¿no? Pero sí tener... Tendría algo que ver, me lo ha hecho pensar ahora, esta idea de la tendencia o que has dicho, la soledad radical. ¿Cómo desde la pedagogía deberíamos, no sé, los educadores, yo lo expreso en mi lenguaje, ¿no? Cultivarnos la capacidad de reconocer que cada sujeto tendrá que ser quien demonios tenga que ser? Es decir, yo lo planteo como una pregunta, ¿cómo aprendemos y nos vamos moviendo como educadores
desde esa relación ambivalente entre tener la responsabilidad o ese lugar de mediación con la cultura, con los niños y con las niñas, a la misma vez que dejamos el espacio suficiente o vamos cuidando de dejar el espacio suficiente para que el otro tenga que ser alguien, no ese objeto que yo quiero que sea o ese modelo que yo tengo que ser. ¿Y cómo podemos trabajarnos eso? Y trabajándolo en ese sentido de, yo lo estoy pensando como desarrollo profesional, pero que lógicamente entiendo que lo podemos vincular con la clínica, con el análisis, ¿no? Sí, sí, vamos, a mí eso me parece súper pertinente porque normalmente otro de los problemas de la educación es ese afán totalizante que tiene la educación de querer, digamos, influir en la vida de un sujeto, pero influir de manera, eso, totalitaria, absoluta, como para que, sin que haya resquicios para que cada uno eh, pueda mostrar sus maneras en las que se inventa el cómo vivir. Y eso guarda relación también con hacer síntomas. Es decir, el síntoma, el niño que no consiente a la propuesta del adulto es el niño que va directamente a apoyo, a LEOE, a ser diagnosticado, en vez de dejar espacios para, bueno, pues para que cada uno pueda ir manifestándose como puede, porque es que así es como nos vamos haciendo. Eso no quiere decir abandonarlos, dejarlos en el que cada uno haga lo que, pero sí permitir al menos ese espacio. En este sentido, lo que sería importante que disminuyera es la angustia del educador, porque lo que pone en juego el síntoma del niño, digamos, es justo la angustia del educador que no sabe qué hacer con ese niño y no se pliega a lo que él, o sea, con todo lo que yo estoy haciendo y él me sigue diciendo que no, o con todo lo que yo da y me sigue dando las mismas molestias, en fin. Dejar un espacio, creo que lo ha dicho José Antonio ahora, dejar espacio para la subjetividad. Espacio de subjetividad, sí. Estaba mirando para que se me iban quedando algunas cuestiones atrás, aunque más o menos están todas relacionadas. Preguntaba hace un rato, Diego, ¿cómo construimos esa experiencia de la presencia del otro? ¿Cómo o por qué se vive la experiencia de un otro diferente de la experiencia de un objeto? Entonces quedó, bueno, venía de más atrás. ¿Cómo? Que está ahora, mira, el chat y me he despistado de lo que estabas diciendo. La tiene, quizás mejor que la lea, si vas un poco hacia atrás, la pregunta de Diego Martín. A ver. A ver si lo veo por aquí. Isabel, Diego. ¿Sobre la presencia? ¿Esa? Sí. Sobre la presencia, muy clarificador y me hacen preguntas más que respuestas. ¿Cómo construimos esa experiencia de la presencia del otro? ¿O cómo o qué se vive la experiencia de un otro diferente de la experiencia de un objeto, incluso de un animal, cuando al final somos cuerpos? A ver. Vaya pregunta, ¿eh? ¿Cómo o por qué se vive la experiencia de un otro diferente? No sé, no me queda tampoco muy clara. Vale. Es que es un poco confusa, pero en realidad no nos vivimos exactamente, o sea, cuando yo estoy diciendo que hace falta la presencia del cuerpo, no es exactamente, a ver, nuestra experiencia es más la de vivirnos como objeto del otro que la de vivirnos como sujeto. No es, es difícil sostener una posición de sujeto porque eso guarda relación con la de ser deseante y el deseo para los humanos es incómodo. Es incómodo porque es incierto, porque es ambiguo, porque no tiene objeto, porque nunca se satisface del todo y resulta más cómodo situarnos como objeto del otro. Como, o sea, toda la posición de insatisfacción que solemos demostrar los neuróticos tiene que ver con no ser el objeto preciado del otro, digamos. No es porque, o sea... Estoy pensando en un ejemplo, no sé si será atinado. A ver, ¿tenéis en mente la película El Club de los Poetas Muertos? ¿Cuál? El Club de los Poetas Muertos. Sí, sí, sí. El protagonista, uno de los estudiantes, voy a hacer spoiler, pero la película tiene 30 años, así que lo siento. El protagonista que quiere hacer teatro, que el padre quiere, no le deja y toda esta historia, y él va a través de la mediación con el profesor, sí. Se permite a sí mismo abrirse a otro tipo de experiencia y ser más fiel a sí, yo lo llamo así, bueno, más fiel a sí mismo, ir en búsqueda de lo que desea, que es hacer teatro, tiene éxito, tiene reconocimiento, pero el padre se lo niega, lo convierte muy explícitamente, ¿no?, en un objeto de lo que él, una proyección de lo que el padre cree que es lo que le conviene
y por lo tanto ahí queda muy clara esta idea de objeto y él al final toma la decisión de suicidarse. O sea, En ese momento se hace objeto. O sea, es el objeto que cae. Quiero decir, el suicidio es la manifestación máxima de un objeto dejado caer. Ese chaval se suicida porque es dejado caer por su padre. Vamos, esto es una cosa así como muy rápida, ¿vale? No quiero dar... Pero sí, es justo en la posición de objeto, o sea, la negación de su subjetividad, de su deseo, al margen de tal, es lo que le hace, digamos, caer. A mí me ha recordado ese ejemplo, hay un caso de Freud, bueno, un caso de los casos princes de Freud muy que se utiliza mucho como representación del pasaje al acto, ¿vale? Y de, bueno, otra vez terminología psicoanalítica, ¿no? Pero hay una chica que se enamora de otra mujer, de una prostituta, y se pasea por Viena con la prostituta delante del padre. Bueno, todo esto es un actinado, un hacerse ver, bueno, pero hay un momento donde se cruza justo con una mirada de odio del padre y ella justo después de esa mirada de odio es cuando hace una tentativa de suicidio. Vamos, una tentativa, vamos, se tira. Lo que pasa es que no llega a matarse, pero se tira a la vía del tren y no llega a matarse, ¿no? También en ese momento hay una caída, digamos, de ese sujeto a la posición de objeto más. Pero sí, o sea, en general lo que tendemos es a situarnos como objetos y quizá esa sería otra de las funciones del educador. El no situar al niño, bueno, es que el niño en la pedagogía en general y en la psicología en particular está situado como objeto, es el objeto de la educación, es el objeto de estudio de la psicología, y justo lo que falta es, digamos, el que se permita que aparezca la dimensión subjetiva, con lo cual aparece la cuestión de la diferencia radical. Los objetos sí pueden ser iguales, los sujetos sí que van a ser siempre sustrayéndose de ser igual o de ser reducidos. Claro, entonces, apostar por el niño como sujeto en vez de como objeto de cuidados o de enseñanza o de llenarlo de contenido. En el fondo, mira, la idea de hacer una conversación sobre pedagogía y psicoanálisis y no sobre educación y psicoanálisis, aunque no lo había pensado abiertamente, pero creo que estaba funcionando en mí cuando te lo planteaba, era porque la pedagogía de lo que habla es de la relación, es del modo en que nos ponemos en relación y estamos jugando en esa mediación. Y estamos, bueno, esto que planteaba aquí Esther y también José Antonio de la posición del educador y que también está hablando Ana y Ceu, de cómo nos vivimos, cada uno, cada una, desde nuestras propias búsquedas también, de nuestras propias causas, nuestros propios deseos, nuestros propios síntomas y que eso forma parte de la persona que somos como educador. Y la pedagogía de lo que nos habla es de eso, de cómo nos ponemos en relación. Pero la pedagogía, bueno, esto es un alegato, pero como campo de estudio, bueno, pues está donde está, en cada facultad lo podemos discutir, en Cádiz no tenéis, pero aquí es lamentable, lo siento, la orientación que ha tomado la pedagogía y no se habla de pedagogía. O sea, hay que ir reivindicando estas cuestiones de lo relacional como lo que realmente sostiene por lo educativo, porque lo educativo es, como estábamos diciendo ahora justo, ¿no? Esa cuestión de la singularidad que siempre se articula en relación con un otro y esto es central, o sea, pero no hablamos de esto. Está lo otro, el discurso de la autosuficiencia, de lo uno y lo otro, pero no de lo uno con lo otro y en esta mezcla, ¿no? Esta vinculación. Es que ahora me viene muy bien, porque antes cuando me he presentado he dicho, soy profesor de didáctica de la Universidad de Cádiz y tal cual, o sea, es que siempre que lo digo me da como cositas, que me da vergüenza, vamos, que digo, ¿qué hace una persona como yo en un departamento de didáctica? Bueno, para que lo sepa la gente que me oye, lo que hago es ganarme la vida, básicamente, vamos, no es el sitio donde uno ha podido encontrar un lugar para tener un puesto de trabajo. Lo digo lo de la vergüencita por la cuestión de la didáctica, porque es que la pedagogía se ha quedado reducida a un discurso didáctico y dentro del didáctico a un discurso tecnológico. Ha desaparecido la pedagogía. Cuando yo estudié magisterio, ahora ya bueno, se va a poder hacer uno una idea de la edad que tengo y esas cosas, pero cuando yo estudié magisterio, yo tenía pedagogía 1 y después tenía pedagogía 2
y ya no existe eso en ninguna carrera que yo conozca, en ningún título de maestro existe la asignatura de pedagogía. O existe eso, didácticas de no sé qué, o didácticas generales o didácticas no sé qué, pero pedagogía ha quedado reducida a... Y la pedagogía es el espacio que quedaba para poder reflexionar sobre las cuestiones educativas, no reducirlo todo a una cuestión solo de procesos de enseñanza y aprendizaje que parece que son una cuestión mecanicista, no relacional, no de vínculo, ¿no? Había una pregunta que se quedó por ahí arriba, la de Laura, que estaba... Estaba mirándola yo ahora. Léela tú, que así me voy un poco. Ay, que se me ha ido para abajo. Ahora, un segundo. Bueno, estaba hablando de hace ya un rato, ¿no? Cuando hablabas de la cuestión del deseo, ha dicho algo así como que nos movilizamos, o los niños se movilizan por deseo, ¿no? Ella dice, yo he observado, no solo en este momento, sino antes del confinamiento también, una ausencia total de deseo en mis hijos adolescentes en relación a todo el dispositivo escolar. Y se pregunta, ¿qué los mueve a ellos? ¿Hay algún tipo de deseo presente en sus respuestas? ¿Es un absoluto sometimiento? Pues sí. Esto es otra cosa que a mí me ha llamado también la atención con los adolescentes. Una cierta, digamos, paralización del deseo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, o sea, creo que el confinamiento ha venido a redoblar, a redundar en el confinamiento al que nos está sometiendo la vida actual y concretamente a los adolescentes. Porque los adolescentes o sea, la adolescencia es el momento de resignificar toda la infancia para proyectarla ahora sí ya hacia afuera, hacia la construcción o sea, es la aparición de un cuerpo adulto, la reaparición de la pulsión sexual en todo su esplendor, el cómo eso te va a hacer construirte una identidad y cómo te va a hacer relacionarte con los demás en la cuestión sexual y en la cuestión del amor, ¿no? Y como yo entiendo que ha desaparecido un espacio de vida para los adolescentes, creo que el único espacio que tienen es el escolar, y en el escolar solamente en el recreo, porque la cantidad de materias, lo que se espera de los adolescentes, cómo se les llena de contenido, materias absurdas. O sea, yo tengo un par de hijos adolescentes también, y cuando yo veo asignaturas como tecnología, o como, no la asignatura en sí mismo, sino el contenido de la tecnología, tenerte que aprender las definiciones de los plásticos. Pero cuando hablo de definiciones de plásticos son de nombres de verdad impronunciables, o de todos los sistemas de poleas, o cuando una asignatura, por ejemplo, en un instituto que se llama Cambio Social y de Género, y empiezan a darle definición de sexo, definición de género, definición de intersexual, definición de homosexual, todo un catálogo de definiciones, cuando sería una asignatura y sería un espacio perfecto para poder hablar de, oye, ¿y cómo os estáis relacionando con vuestro cuerpo? No preguntándolo así, evidentemente, sino para poder. Entonces, no me extraña que los adolescentes estén, o sea, los adolescentes un poco la adolescencia hace síntoma de la época. Sí. Siempre, en general, creo que muestran muy bien el síntoma de la época. Y el apagamiento del deseo, yo creo que está bastante generalizado. El que nos reduzcan a ser seres productivos, más que seres productivos, objetos de una cadena de producción que consumen otros objetos, y que es, o sea, lo que yo te decía de lo que está terminando la escuela en matar el deseo, es casi la generación de la muerte del deseo. O sea, el consumismo es justo lo contrario de la apuesta por el deseo. En un artículo que escribimos publicamos el año pasado, Esther y yo, hablábamos justo de esta idea de apagar, de cómo el deseo de saber se apaga, y lo decíamos a propósito, bueno, de una obra, Buenas Noticias de la Escuela, donde hablan de eso, una profesora italiana de secundaria, pero nosotros lo recogíamos a raíz de, nuestra experiencia en la universidad. Y no es decir con eso que todos nuestros estudiantes tienen el deseo de saber apagado, ni mucho menos, porque sería nuevamente entrar en un pensamiento totalitario. Pero sí, porque es algo que hemos compartimos contigo, lo hemos hablado alguna vez, con otros colegas y otras colegas,
sí que esta idea de que al hacer síntomas, como tú dices, de una época, yo estoy pensando en gente de 18, 19 años cuando entran en la universidad, por lo tanto, están ahí en eso que estamos hablando, sí que nos hablan de esto, de qué sociedad es la que estamos construyendo, en la que la gente que tenía que estar irrumpiendo y desbaratando el modelo de sociedad adulto, lo que están haciendo es claudicando con mucha facilidad, claudicando con mucha facilidad. Insisto, no lo digo y no lo reflexiono para culpar a esa generación, sino que es una pregunta que yo me hago como alguien que tiene ahora 40 años casi y que está pensando desde esta idea de lo pedagógico, ¿no? De qué estamos haciendo, qué tipo de sociedad y qué tipo de educación es la que estamos favoreciendo, que algo de lo que nos muestra o lo que nos pone por delante es esta cuestión del apagamiento del deseo. Y a mí me parece alarmante porque, claro, ¿cómo un futuro maestro o una futura maestra puede ser alguien que entra a la facultad sin deseo de saber? Probablemente es una expresión también muy reduccionista. Claro que tendrán deseo de saber de otras montones de cosas que igual no tienen cabida en lo que le ofrecemos nosotros, esto no va a venir por ahí, pero como cuestión para pensar la formación sí que me parece importante, porque además me interpela a mí como profesor, ¿qué hago yo para causar el deseo? ¿No? Y ahí volvemos otra vez a la cuestión también en la universidad de que la educación, si hay educación, como la estamos planteando un poco aquí hoy, tiene que ver con tu propia relación con el saber y con cómo tú muestras y te muestras, con esta idea de que enseñar es mostrarte, enseñar lo que muestras es tu propia relación con el saber, tus búsquedas, tus preguntas, tus cuestionamientos, tus historias. Y algo de eso pueda causar en el otro que sea un detonante para que se movilice algo, ¿no? Si te muestras como alguien causado por el deseo, digamos, como alguien movido por el deseo, eso es lo que puede contagiar el deseo. Pero sí que creo que, que son tiempos muy difíciles para ser educador y al mismo tiempo plantean un reto. O sea, que yo esto no lo digo en ningún momento como si fuera una cuestión de añorar tiempos pasados. No. O sea, tanto a los educadores como a los psicoanalistas nos convoca la época y nos corresponde estar en la época, no pensando en cómo tiene o en qué es la situación y cómo nos apañamos, ¿no? Pero sí que es verdad que es difícil porque en esto en relación también con lo del apagamiento del deseo, también vemos mucho desde el psicoanálisis como los síntomas, o sea, como casi ahora mismo en adolescentes y en gente, bueno, es que como la adolescencia se ha ampliado tanto, pues casi los universitarios también, gente joven y gente y sujetos adolescentes, son síntomas, o sea, las patologías que aparecen, pues que no me gusta hablar de patologías, las dificultades que aparecen ahora están vinculadas al goce y no al síntoma. A ver, me explico. El síntoma siempre está dirigido al otro. El síntoma incomoda al otro. Es un síntoma que llama al otro de alguna manera, que hace preguntas, por así decirlo. Y en ese sentido es como requiere una interpretación. Es el por qué me pasa esto, será que no me dieron, será que no tal, será que no me quieren, será... y esto hace síntomas, los síntomas clásicos, vamos, los clásicos de la neurosis obsesiva o de la histeria relacionados con el cuerpo, tal cual. Pero los síntomas actuales no son síntomas de este tipo, no relacionados, no interpelan al otro, son síntomas más del goce, más de la pulsión. Son las adicciones, son las anorexias, son el enganche a las pantallas, son todo muy de alguien relacionado con su propia pulsión, sí, o en todo caso con un objeto con la que pretende satisfacer algo de lo de la pulsión, pero en un mecanismo repetitivo en el que es muy difícil entrar, porque claro, cuando ya empiezan a encontrar un modo de satisfacción autosuficiente que no se abre al otro, a ver cómo puedes entrar ahí, ¿no? Por eso también... me estaba pensando si eso no es síntoma de este redoble de la objetivación del otro, o sea, cómo nos muestra el énfasis contemporáneo precisamente en eso, en la autosuficiencia y en la cosificación. Y me hace pensar también como desarticulación bueno, antes preguntaba José Antonio del lazo social, pero incluso más allá de lo que significa la idea de colectividad. O sea, la idea de, por ejemplo,
la idea más clásica de colectividad, de asociarnos, de vincularnos en proyectos comunes, pero proyectos comunes que tengan que ver con la vida en común, no solo proyectos comunes para montar una startup, ¿no? ¿Vale? Me explico por ahí, ¿no? Esta idea de, pues, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Hay muchas escuelas llevando a cabo proyectos educativos súper chulos e interesantes y luchando por sacar adelante la escuela en esa tensión también entre estar a la altura de la escuela que se espera en esta época, que es la escuela innovadora y toda esa carga, ¿no? Y a la misma vez buscando el propio sentido, ¿no? De, oye, en lo que andamos todos, parte de lo que empezábamos al principio y lo que estábamos hablando todo al principio, de que al final el ser humano lo que hacemos es vivir tratando de hacer vivible la existencia, ¿no? De ir buscando algo de sentido que nos permita estar ahí, estar estables, ¿no? Si estar en equilibrio, no sé. Sí. Ha aparecido ahí en el chat, ahora justo abajo, una pregunta de Esther, bueno, una pregunta, un comentario, que dice, pero el síntoma siempre se asocia a algo que remediar. Precisamente de eso de lo que estaba hablando. El síntoma, digamos, entendido, el síntoma clásico, claro que quiere ser remediado. Eso es lo que tiene que ver con que llama al otro. O sea, uno va al psicoanalista porque dice, ¿qué es lo que me pasa? Que me lo quiero remediar. Yo quiero solucionarme esto. Pero lo que he llamado antes esta, digamos, patologías del acto o de la que guardan relación con lo del goce, no llaman al otro. Es un clásico que eso, bueno, la gente de determinada época, los heroinómanos difícilmente solicitaban salir de la heroína. Cuando un sujeto encuentra un objeto de goce con el que se satisface de una manera, no llama a otro, no quiere salir de las situaciones de adicción, de tal y cual. Normalmente la gente sale empujados por el otro, pero no hacen un llamado de quiero solucionar esto. A eso me refería, justo con lo de que son síntomas un poco autodirigidos, como hacia el propio sujeto y un poco fuera del vínculo social, ¿no? Con todo esto que estabas comentando tú también, ¿no? ¿Hay más preguntitas por ahí? O... Me había preguntado Zeus hace un poco si no debería el discurso didáctico estar fundamentado sobre el discurso pedagógico. Claro. Lo digo yo, vamos, yo... Bueno, para mí la cuestión de, no sé si tanto es lo didáctico y lo pedagógico, aunque puedan ser dos nociones que nos permiten situar, ¿no?, la discusión, cuando lo didáctico está más orientado hacia lo metodológico, las cuestiones de decidir cómo hacer, aunque yo me he formado en didáctica, en una didáctica que siempre ha estado vinculada a eso otro que decía Fernando, ¿no?, a la sociología, a la antropología, a otros campos de conocimiento que los que nos decían era, oye, no podemos entender el dispositivo escolar, ni entender el oficio docente, ni entender las decisiones concretas de cuando seleccionamos un contenido y no otro, cuando planteamos la actividad de esta manera y no de otra, sin entender el mundo, ¿no? Esta lectura clásica, ¿no?, que aprendimos con Freire, de leer el mundo, ¿no?, la capacidad de leer el mundo. Yo entiendo que lo que decía Fernando antes de que ha desaparecido en gran medida el discurso pedagógico o el espacio para la reflexión pedagógica es que las cuestiones educativas están orientadas sobre todo a la capacidad de dar respuestas que hemos llamado antes técnicas tecnológicas. Es decir, que la relación medios-fines no se piensa, que no tenemos ni tiempo en esta idea de permanecer en ese espacio intermedio de pensar cuál es la relación entre los fines que perseguimos. Digo fines en el sentido más elevado que nos podemos plantear. Oye, ¿esto para qué lo estamos haciendo? Y no solamente esto, qué aprendizaje o qué fracción de competencia está desarrollando, ¿no? Y entonces aparece otra idea que alguien la había cuestionado, no sé si fue Esther antes. Déjame que apuntille también que la pedagogía ha desaparecido, igual que ha desaparecido la filosofía, igual que se pretende hacer desaparecer el psicoanálisis, igual que yo me acuerdo, esto es que está sonando fatal, vamos, estoy mirando para atrás todo el tiempo, pero no tengo más remedio que comparar. Yo me acuerdo en mi infancia, porque era pequeño, todavía era preadolescente, creo, cuando mi padre se juntaba con amigos de diferentes ideologías a ver La Clave, un programa de televisión donde se proyectaba una película e intervenían intelectuales, pero intelectuales. Y yo comparo eso con cualquier tipo de tertulia ahora, que yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí nos pasa lo mismo, que cuando ves cualquier tertulia de televisión lo que haces es apagar o cambiar de canal o irte a la cama, porque lo único que hay son
eso, opiniones vacías, ningún tipo de pensamiento, no hay reflexión, no hay... Y como esos espacios están desapareciendo, pues creo que eso redunda también en eso, en la pedagogía, en la filosofía, en la antropología, que son saberes no productivos. Lo mismo pasa con el psicoanálisis, son saberes no productivos, nos hacen saber de nosotros mismos. Pasa con la escuela, perdona que te interrumpa, lo mismo pasa con la escuela. Si la escuela estuviese sostenida desde ese sentido de lo educativo del que estamos hablando, sería precisamente un tiempo para liberarnos del tiempo productivo. Exacto. Y la idea de la escuela como tiempo improductivo no nos la podemos permitir. O sea, es anatema. O sea, a cualquiera, pero a cualquiera me refiero no a académicos, a cualquiera de la sociedad que le digamos, no, la escuela tiene que ser un espacio. Y esta idea no es mía, ¿vale? Esta idea está en mucha gente, en Machete, en Simons, en Biesta, en otra gente que yo la he leído por ahí. La escuela como espacio para liberarnos del tiempo productivo. Porque la escuela para que pueda tener sentido en sí mismo, este sentido del que estamos hablando, ¿no? De abrirnos a la cultura y de abrirnos más allá de nosotros mismos, ¿no? Esto es inconcebible, porque todo está pensado en relación a un proyecto muy concreto de sociedad, de ciudadanía, etcétera, ¿no? Ahora, el reto es, sí, insisto, que yo he hecho esa mirada para atrás y me siento mal de estar porque no es una añoranza del tiempo en la que el nombre del padre existía y que ya han caído todas las creencias. Yo creo que precisamente el reto está en decir, bueno, y ahora con sujetos del siglo XXI y en el contexto del siglo XXI, ¿cómo nos manejamos? Clínicamente y educativamente, claro, porque yo encima estoy entre dos, porque en la clínica también te encuentras con estas cosas. No hay la pregunta ¿por qué me pasa? Ni hay la búsqueda de qué significa este síntoma o qué significa este sueño. Hay más, he soñado esto y esto es lo que he soñado y eso no me genera ninguna pregunta y además porque me va a generar una pregunta que es una cuestión absurda, ¿no? Hay un poco este rechazo del inconsciente también. Yo estaba leyendo la pregunta de Ana, ¿no? Dice, ¿y si no existe ese deseo? Veníamos hablando antes, ¿no? De la cuestión del deseo. Y dice, ¿y si también se convierte en adultos apagados de deseo ante niños y niñas apagados de deseo? Y la estaba releyendo, lo tengo un rato ahí, en relación a esto que estabas planteando ahora, Fernando, de, no sé, no irnos demasiado atrás y parecer, ¿no? Esa añoranza de cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que, por una parte, sí que entiendo que tiene que haber esa capacidad de analizar tiempos históricos distintos, pero a la misma vez tenemos que estar a la altura del tiempo que nos toca vivir porque no tenemos otra. Bueno, sí. Esto es lo que nos toca. Y frente a la pregunta que planteaba Ana, no lo sé, es como lo vivo yo y lo pienso yo. No creo que no exista, no creo que no pueda existir el no deseo, no sé si me explico. O sea, al final todos nos agarramos a lo que, no solo a ese plus de goce puntual de algo, sino a que algo siempre nos causa deseo y andamos, ahí nos agarramos como vamos, ¿no? Como si no fuera precisamente la vida en ello. Y la cuestión para mí está en ensanchar eso, en que eso sea más posible y para más gente. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, en la universidad o quienes sois maestros y maestras en las escuelas donde estáis, hacer posible eso. O sea, si estamos en esta orientación, preguntarnos qué está en nuestra mano hacer para abrir por ahí. Un poco en la línea también de lo que planteaba Ceo aquí, de desaparecer la pregunta, entiendo que se refiere a que la pregunta desaparece como una cuestión central de la formación y de la vida, en la capacidad de hacernos preguntas, de hacernos buenas preguntas y de mantenernos en la pregunta y no en la respuesta, ¿no? Que vivimos también en un tiempo de la respuesta. Paradigma de esto no me acuerdo, lo busco en Google y ahí andamos todo el día enganchados con esto, de la dificultad de apegarnos a la pregunta y de saber vivir en las preguntas, no solo en la respuesta. Hay una pregunta ahí de José Antonio, que, bueno, es porque es la última que creo que ha aparecido, ¿no? ¿Qué puede aportar la pedagogía al psicoanálisis y viceversa? Yo voy a contestar, elijo, ya que he leído yo la pregunta, elijo contestar qué puede aportar el psicoanálisis a la pedagogía. Vale. Yo creo que el psicoanálisis puede aportar a la pedagogía el que pueda salir de la ingenuidad, el que pueda conocer algo, se pueda acercar a algo a conocer qué es lo que somos los humanos, cómo nos constituimos, dónde radica, qué es eso de tener un yo, de tener una identidad, de tener un deseo, por qué los niños no se someten ni se van a someter nunca, vamos, es la coincidencia, ni se van a someter nunca, digamos, al imperativo, a lo que espera un adulto de ellos, no se van a someter del todo.
¿vale? Sí. Siempre van a resistir. ¿Cómo hay que trabajar el consentimiento de un sujeto para que consienta a tus propuestas? A mí me parece todo, por eso decía lo del salir de la ingenuidad, porque es comprender a lo humano en toda su complejidad. Es entender que los niños son algo muchísimo más, y el devenir humano es algo muchísimo más complejo que un simple desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en educación infantil, cuando yo trabajaba como maestro, ya con cierta mirada psicoanalítica, te das cuenta de lo terriblemente difícil que es para cualquier sujeto humano construirse un cuerpo, acceder al lenguaje, tener un yo, o sea, el esfuerzo que tiene que hacer cada niño para poder, digamos, conformarse como un humano es impresionante. Si eso lo vemos pasar como si fuera solo una cuestión de desplegarse evolutiva, podemos estar dejando, o sea, lo voy a decir en otros términos, siendo maestro de educación infantil, y estoy seguro que aquí las maestras que me están escuchando, porque sé que hay maestras de primer ciclo de educación infantil, saben perfectamente lo que es ver al niño en el borde de psicotizarse o no. O sea, estar en los límites, el acceder al lenguaje y el acceder al otro es una cuestión sumamente difícil. Y lo que puede aportar, o sea, yo no sé cómo se puede ser maestro de educación infantil, maestra de educación infantil en este caso, en el primer ciclo, sin tener, digamos, el oído afinado para ir viendo, el oído y la vista, digamos, para ir viendo con qué obstáculos y con qué dificultades se va encontrando los niños en ese proceso de subjetivación, de convertirse en un sujeto, y de saber intervenir en cada momento, como diciendo cuál puede ser el otro que le conviene a cada sujeto en cada momento. ¿Cuál es? No solo el otro, es el acompañante, ¿no? Porque la dificultad de ser maestro es el partener, ¿no? La dificultad de ser maestro está en cómo, en tener esa habilidad para poderte sostener a veces como semejante del niño, otras veces como otro y otras veces como el objeto que causa el deseo. Porque en cada caso tienes que ir, y en cada momento tienes que ir sabiendo ocupar como distintas posiciones. Es casi más difícil que bueno, no estoy diciendo que sea más difícil que la posición del analista, ¿vale? Pero sí, el analista hace, bueno, pone una posición, sostiene una posición, un semblante de objeto para poner al trabajo al analizante y a que haga todo un despliegue. El educador tiene que jugar con un montón de variables al mismo tiempo. No con variables, sino con posiciones, la que le conviene a cada sujeto. Y yo creo que eso es una aportación que el psicoanálisis me parece que es fundamental para, sí, para pensar la educación de los sujetos. Ahora, si tú quieres decir que puede aportar la pedagogía del psicoanálisis. Lo que pasa es que tú juegas con ventaja porque estás en los dos campos. No sé si alcanzo a responder algo así como que puede aportar la pedagogía del psicoanálisis, pero sí que lo estaba pensando desde el siguiente lugar. Las conversaciones que hemos tenido Fernando y yo y lo que nos hemos ido compartiendo por escrito preparando esta sesión, yo he percibido, y esto no te lo he contado, pero bueno, creo que tiene que ver con esto, he percibido que hay un punto en lo que el discurso pedagógico, bueno, mi discurso pedagógico, fricciona con ciertos posicionamientos del psicoanálisis, no sé si porque entra en conflicto de perspectiva o porque atañe a ámbitos o está tocando capas que no son las mismas, no lo sé. ¿A qué me refiero? Pues fundamentalmente a dos cuestiones. La cuestión de la responsabilidad, y ahora me explico, y por otro lado la cuestión de lo común, no solo el sujeto, sino la cuestión de lo común. Y me explico. La cuestión de la responsabilidad, que es una idea que, bueno, que yo trabajo fundamentalmente de la pedagogía con Van Manen y otra serie de autores, pero sobre todo tiene que ver conmigo, con el modo en que yo me posiciono como educador y también como enseñante. Aspiro a que sea una posición que no trata al otro como objeto, pero sí que me está recordando permanentemente que tengo cierta responsabilidad, no me sale otra palabra ahora, tengo cierto... Hay algo que está de mi lado y no del otro, que tiene que ver con cómo yo, qué puedo poner yo en juego, ¿vale? No tanto cómo me responsabilizo desde el punto de vista de tratar de conseguir que lo otro sea, ¿no? Esto que estábamos diciendo antes de
del objeto, pero sí que la cuestión de la responsabilidad del educador tiene que ver con esa, bueno, la idea de que la educación es una cuestión intencional, ¿no? De esa intencionalidad. Ujú. Luego está la cuestión de qué naturaleza esa intencionalidad o cuántas capas tiene, y ahí nos podemos detener un poco más. Y la otra cuestión es decía antes, que era la cuestión de lo común. Como yo me lo represento, la clínica, aunque evidentemente cada sujeto siempre, lógicamente, somos deudores de nuestro tiempo, y en los análisis y por lo que conozco de los seminarios que planteáis, de los encuentros que hacéis, vais tratando de articular, ¿no?, la lectura del síntoma en relación a la lectura de la sociedad, de la época, en esa vinculación, esa correspondencia, pero yo creo que la educación tiene algo distinto, que es la apertura a crear algo común más allá del sujeto, porque no se circunscribe solo en el sujeto, sino que yo puedo estar, lo intento poner como ejemplo, yo puedo estar cultivando esa atención a la singularidad de la que hablaba antes, pero a la misma vez, en ese juego de posiciones puede que tenga que ver con eso, a la misma vez estoy pensando en para qué sociedad, para qué barrio, para qué escuelas, ¿no? Cómo la idea de lo común, de la colectividad, de la comunidad, está jugándose también en la tarea del educador, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay dos elementos, al menos dos elementos, que son propios o característicos de la educación, y que, bueno, ahora me diréis cómo interpela eso al psicoanálisis o al análisis, no sé cómo lo ves. Claro, lo que pasa es que ahí tengo que volver a lo que dije al principio cuando me presenté. El psicoanálisis puede aportar cosas a la pedagogía, pero no se puede hacer pedagogía desde el psicoanálisis. Quiero decir que el psicoanálisis como teoría lo que viene es a dar respuestas, no viene a dar respuestas sociales, no viene a resolver cuál es el bien común o la construcción del orden social, o al contrario, el psicoanálisis se sitúa siempre en el reverso del discurso del amo, y cualquier tipo de, digamos, posición, cualquier tipo de aspiración social como un nuevo orden social mejor. Eso no quiere decir, claro, que sí que pensamos que hay órdenes sociales mejores que otros, claro que sí, pero siempre estamos como a contrapelo, como haciendo el cuestionamiento, como incomodando, porque precisamente desde esa posición de incomodar, de estar a contrapelo, es donde puede surgir el deseo y la invención. Si no, es como si estuviésemos. Entonces, yo creo que por eso decía antes que lo que podía aportar el psicoanálisis a la pedagogía es el poder salir de cierta ingenuidad con respecto al sujeto, pero también con de salir de esa cierta ingenuidad con respecto a la construcción de un orden social, que no quiere decir que entiendo perfectamente lo que decía Esther ahora en la pregunta, de que lo propio de la pedagogía es lo de la cuestión de lo común y de lo relacional, y no lo de individuos sueltos que hacen, ¿vale? Pero de alguna forma sí que pueda pensar la pedagogía los límites de las posibilidades de construir algo común, entendiendo cómo es esto de la subjetividad y de la particularidad de cada uno. Porque decía antes que el síntoma interpela al otro, llama al otro, pero el síntoma precisamente no hace comunidad. Por ejemplo, ahora podemos encontrar muchas comunidades de goce, los pansexuales, los asexuales, los trans no sé qué, y parece que son comunidades que se conforman en torno a una modalidad de goce. Bueno, pues siempre va a salir el disidente, y eso no va a parar de formar comunidades y comunidades y comunidades, porque en última instancia lo único que nos encontramos cada uno es con esto que llamaba de nuestra soledad radical. La cuestión de la pedagogía es que puede contribuir algo a hacer una cierta vida social vivible, considerando o partiendo de esta soledad radical de cada uno de los sujetos y de cómo se las apaña cada uno con su síntoma y con su goce, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí no tengo que pensar, no lo tengo elaborado, No, ni yo. Claro, lo que pasa es que todo, como tú dices, habría que ir matizando, ¿no?, cada cuestión. Por ejemplo, es demasiado genérico lo de lo común, ¿no? Porque lo común lo podemos entender como lo que decía antes. Bueno, vamos a montar un proyecto educativo y entonces de pronto las coordenadas de lo instituido, ¿no?, de lo institucional y de lo instituido coaptan
el deseo, coartan el interés y de pronto estás claudicando, podríamos leerlo desde ahí, estás claudicando tu deseo bajo las coordenadas de algo que es mucho más grande que tú y que probablemente te absorba, ¿no? Pero a la misma vez, y esto sí que es una cuestión muy, muy personal, a la misma vez no hacer nada es una cuestión muy potente porque significaría igual, pienso, puede ser estar más libre, pero a la misma vez estar solo, como tú decías antes, ¿no? Claro. Y ahí está esa tensión que es irresoluble, ¿no? Yo creo que es una cuestión irresoluble. Sí. Y, Hay mucho en lo humano que es irresoluble, hay mucho, o sea, todo en el humano es aprender a vivir con la no solución. Precisamente la cuestión, ¿no? Que decíamos antes de vivir en las preguntas, ¿no? De vivir en el entretiempo, en lo a ver qué pasa o en la experiencia de la incertidumbre, que era una cuestión que, bueno, ya vamos llegando al tiempo, pero era una cuestión que teníamos ahí, ¿no? Es la cuestión de la falta, la Sí. cuestión del no todo, la cuestión de... Eso estaba diciendo ahora, lo de la cuestión de la no solución no quiere decir que no existan soluciones, porque eso es lo que hace interesante la vida, el que vaya habiendo soluciones, pero siempre son parciales, no es la solución, porque la solución era, por ejemplo, lo que han pensado todos los totalitarismos, ¿no? O, bueno, o el propio Fukuyama con el fin de la historia, y esa es la solución. Y no. Por hacer una nota friki, Thanos en Los Vengadores, que también me plantea la solución de acabar con la mitad de la población del universo para poder así que exista un equilibrio, ¿no? Claro. Estaba preguntando José Antonio, bueno, afirmaba, ¿no? Decía por ahí, hay una cosa en común entre la pedagogía y el psicoanálisis, es que son profesiones imposibles, ¿no? Sí, eso lo iba justo a nombrar, porque José Antonio también es psicoanalista, es compañero de la sede de Sevilla, y justo es gobernar, psicoanalizar y educar, lo señaló Freud como 3 profesiones imposibles, y básicamente son 3 profesiones imposibles porque lo que pretenden es esa influencia sobre el sujeto. Y nadie, pues esto es otra cosa que también, nadie se psicoanaliza plenamente. Nosotros no hablamos de alguien, ya está analizado y ya esta persona se lo solucionó. No, todo lo más que uno puede tener es un recorrido lo suficientemente, bueno, largo como para poder identificarte con tus síntomas, saber hacer con tus condiciones de goce, estar advertido para ello y hacer de eso una cierta causa. Una cierta causa sobre la que, pero no es, o sea, no se acaba con el síntoma y no se acaba con el malestar. Se puede llegar a vivir con él y en ese sentido tampoco podemos esperar que haya un sujeto plenamente educado y desde luego tenemos claro que plenamente gobernado no nos dejamos. O sea, no hay nada en la historia de la humanidad que apunte a que nadie se haya dejado gobernar. No. Entonces, todas las profesiones y estas 3 son las fundamentales, que tienen que ver con influir, ejercer influencia sobre un sujeto, se van a encontrar siempre con que ese sujeto se va a escapar. Se va a escapar porque no quiere ni ser el objeto, ni estar plenamente identificado en esa posición de objeto, ni estar sometido al deseo del otro. Claro, pero ser consciente de eso, que me parece algo crucial para la formación maestros, ¿no? Dice José Antonio que esa es nuestra salvación. Sí, claro. Es cierto. No, estaba pensando en la cuestión que planteaba antes Zeus de la relación de la pedagogía y la didáctica, cuando la didáctica, y también lo planteaba antes Isabel, un poco más atrás, cuando la didáctica, en distintas formas, incluso en las que aparentemente son más críticas y progresistas, se basan en la idea de que es posible salvar al otro, estamos entrando en una cuestión muy jodida, ¿no? Es decir, toda la crítica, la pedagogía crítica que se desarrolló en Norteamérica con los disturbios raciales en Berkeley y después se han desarrollado en diferentes lugares, están en esa tensión, ¿no? Cómo la cuestión de la vanguardia intelectual, que también nos suena como muy rancio, pero tiene que ver con esto, y las nuevas formas, que podríamos hablar hoy, si queréis, de la ideología de la innovación y de la filosofía de la pedagogía inclusiva, de la educación inclusiva, ¿no? Cómo otro gran tema. Los grandes pilares de nuestros discursos universitarios, pero en general en la sociedad, en lo educativo, tienen que ver con esas dos cabezas visibles que apuntan cuestiones que por el momento nos puedan parecer o me puedan parecer cruciales y fundamentales, pero que a la misma vez coquetean con esta idea de saber lo que el otro necesita. Y sí, ahí hay una cuestión que en la universidad deberíamos poder trabajar algo más, que es sí, pero no a cualquier precio, o sí, pero no, ¿no? Esta idea del sí, pero no, ¿no? sé cómo pues son las 8 ya, Edu, si te parece. El que corta la sesión. La sesión de analista.
No, no por la hora de reloj, ¿eh? No tampoco pero bueno, habíamos dicho también de estar de 6:30 a 8 y yo creo que es importante también, ¿no? Cumplir con los tiempos y dejar un poco abierto a que si hay ganas, continuamos con esto en otro encuentro. Yo por mí también podemos, si os parece, ir cerrando, ¿vale? Y si no, lo que acaba de decir Fernando y que lo suscribo, ¿no? Si hay deseo de más espacios parecidos, o bueno, que nos lo hagáis saber y que tratemos de darle forma, ¿no? Y de planteárnoslo. Pues muy bien. Pues muchas gracias, ves por ahí saludando a vosotras, a vosotros. Y sí, bueno. Sí, habrá que buscar los modos de continuar. Y nada, estamos abiertos a demandas y a seguir conversando en algún momento. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y por las preguntas. Muy bien. Venga. Chao. Saludos. Un saludo.